Que Dios te bendiga mucho. Estudiemos juntos la palabra de Dios. Te animo a que podamos abrir, por favor, nuestras Biblias en el Salmo 119. Vamos a leer el verso 133. Dice la palabra de Dios: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Oremos. Padre bueno, eterno, gracias, mi Señor bendito, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque nos reúnes, Señor amado, por este medio para poder estudiar tu palabra. Hoy, Señor, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor amado. Todo aquel que escuche este mensaje, Señor amado, pueda, Señor, ser, mi Dios amado, direccionado, Señor amado, por ti. Que podamos, Señor, en este tiempo escuchar tu voz. Que podamos, Señor, en este tiempo, Dios, obedecerte, Padre, no solamente escuchar un mensaje más, sino poner en práctica lo que tú, Señor, nos dices por medio de tu palabra. Que no menospreciemos, Señor amado, tu palabra, tu consejo, sino lo atesoremos en nuestro corazón. Te entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mira ahí la palabra de Dios dice: ordena mis pasos, dice este salmista. Y mira, es una oración sencilla quizá, pero tiene un mensaje muy profundo, porque dice: ordena mis pasos con tu palabra. ¿Sabe el salmista cómo son ordenados los pasos del hombre? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En estos días, un hermano muy amado, conversábamos y él me platicaba algo interesante y decía: ¿cómo es posible que los cristianos actúen de una manera como si no conocieran a Dios? Y es decir, en el tema principal de esta charla era: ¿por qué se divorcian los cristianos? ¿Y por qué gente que no conoce o no es cristiana, pero al parecer tiene temor de Dios, sus matrimonios perduran y duran? Porque hay temor de Dios. Y prácticamente no vamos a poner nombres, sino que prácticamente dice la palabra de Dios que muchos tienen ese temor de Dios, como el Señor le decía a ese escriba, si no me equivoco, cuando vino y le decía: bien has respondido, cerca estás del reino de Dios. Y muchos están así cerca del reino de Dios porque tienen temor de Dios. Pero qué triste cuando un cristiano empieza a tomar decisiones en todo sentido y en toda área, ¿ok? Solo te pongo como quizá algo que hablábamos con este hermano sobre ese punto delicado, ¿no? Y eso me llamaba a reflexionar y a meditar que no vivimos la verdad, que nuestros pasos todavía siguen siendo desordenados, no están ordenados. Y veía las naciones, los países en los cuales hay prosperidad, y sin ir lejos uno podría decir: wow, los chinos o los gringos, pero no es apuntar o decir quiénes, sino ver cuál es esa naturaleza, ese hábito que tienen. Estos países que te he mencionado y muchos más, entre otros, hay orden en ese país, hay cumplimiento de las leyes, no hay violación de las leyes, no existe sobornos, o si lo hay, pues no se escucha mucho como se escucha en otros países, quizá, ¿verdad? Que a todo lado te piden una mordida, que en todo lado te piden siempre plata para agilizar trámites, y tú me entiendes. Y eso ocasiona en que vivamos en pobreza en muchos países. Pero en otros países donde se respetan las leyes, donde no se las violan las leyes, donde realmente existe temor también en hacer lo que es correcto, pues van a vivir en prosperidad, van a vivir bien. Y eso se nota en lo natural, y aún en todo ello Dios también quiere hablarnos en lo espiritual. Mira, qué triste que nosotros, o aquellos que conocen a Dios, podamos decir que respetamos las leyes, pero sin embargo nos pasamos en semáforo rojo. O nos dicen que debemos, el carril debe ser doblar a la izquierda y nosotros le metemos a la derecha, ¿no? Y qué triste cuando alguien nos para y damos mal testimonio por no cumplir las leyes. Ahora, no debemos obviamente eh, es decir, dejarnos o caer en el soborno, ¿no? Si realmente se requiere ir hasta una multa o hasta la cárcel por no haber cumplido la ley, hay que hacerlo, pero no entrar en sobornar. Y estamos ahí también malcriando, estamos nosotros también cayendo
en pecado, ¿ok? Porque el que no sabe hacer lo que es correcto también peca. Ahora mira, aquí dice la palabra, ninguna iniquidad se enseñorea de mí. ¿Qué se enseñorea de nosotros? Más allá que vamos a ver también de las emociones y sentimientos que se enseñorean sobre nosotros, habla acá de iniquidad. Iniquidad también en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento hace mención que es transgresión de la ley. También el significado de pecado, que es iniquidad, es errar al blanco. El blanco es Dios. Cuando no apuntamos al blanco y nos desviamos, estamos pecando. Más allá también de transgresión de la ley, como lo dice la palabra en el Nuevo Testamento, son violar las ordenanzas del Señor, errar al blanco, no dar al blanco, alejarse de la voluntad de Dios, desviarse. Y también iniquidad, pecado es rebelión a la palabra de Dios. Es decir, que pecado e iniquidad es todo que está en contra de la palabra de Dios, ¿ok? Y cuando hay desorden en nuestras vidas, y es bueno que nosotros reflexionemos en esto, cuando hay desorden en nuestras vidas, significa que hay algo que no estoy haciendo bien. Hay algo que hice que me ha hecho desviar de la palabra de Dios, que me ha desviado completamente de Dios. Y prácticamente eso es como un divorcio, ¿no? Es decir, hay una ruptura, una separación, ¿ok? Y cuando alguien vive en desorden o hay un desorden en las vidas, en nuestras vidas, significa que nos hemos apartado de la palabra de Dios. Por eso que aquí el salmista decía, ordena mis pasos con tu palabra, ¿no? Y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En el Salmo 33:9 dice la palabra, y me gustaría leerlo mejor, Salmo 33:9. ¿Te acuerdas cuando el Señor ordena la creación después de que estaba desordenado y después que había también ahí rebeldía, ¿ok? Y lo ordena. De igual manera, el pecado ha traído un desorden, pero en Cristo ya trajo también el orden correspondiente. Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es decir, con la palabra de la boca de Dios se ordenó todo, ¿no? Y con la palabra de Dios se ordenan mis pasos. Y cuando yo vivo en una vida de desorden o cuando hay desorden en mi vida, significa que no estoy viviendo conforme a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, ¿ok? A las ordenanzas. Y mira, la ordenanza, esa palabra viene de orden, ¿ok? Porque tiene que haber orden. No tengo que yo tener una vida desordenada, ¿ok? Entonces, tiene que haber orden en mi vida. Y cuando hablamos de orden, significa, como te decía, que debe haber, pues, vivir conforme a la palabra de Dios, a los dichos, a los deseos de Dios, a las ordenanzas, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Va mucho más allá de cumplir ciertas cosas que no vamos a entrar ahí en tema, sino realmente estar comprometido en agradar a Dios en todo sentido. Y lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Ahora bien, ahora que vivimos en este tiempo de la gracia, hay mucho más responsabilidad, más de lo que en el Antiguo Testamento guardaban ciertos ritos, ciertas costumbres, que eso ya en Cristo fue satisficio, se dice satisfecho, ¿ok? Me corriges, ¿ok? Entonces, ya en Cristo todo eso fue cumplido. Pero ahora hay más responsabilidad en agradar en muchos aspectos, guardando la palabra, las ordenanzas, los dichos, los deseos, el propósito, hacer la voluntad de Dios. Pero lamentablemente se enseñorea en nuestras vidas el orgullo, las emociones, los sentimientos y hace que vivamos vidas, ¿sí? Desordenadas, ¿ok? Entonces, yo debo tener la responsabilidad, ser responsable en vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y no solamente te hablo de los deseos de la carne, es decir, todas esas obras de la carne, sino confiar también en la carne, y me vas a entender bien, como dice Romanos 8, no confiar en mi carne, en que lo que yo hago físicamente, ¿sí? Eso estoy haciendo la voluntad de Dios. No, nada que ver, esto es espiritual, las leyes espirituales son las que ahora el Señor quiere que nosotros las cumplamos a cabalidad. Entonces, queremos vivir vidas prósperas, tenemos que tener nuestras vidas ordenadas, así como te ponía un simple ejemplo de los países en los cuales, no porque sea tal o porque sea cual,
tienen potencia o son poderosos, ¿no? Sino porque hay un cumplimiento y no violaciones a las leyes, porque realmente han entendido lo que deben hacer, lo correcto, hay temor de Dios. Pero ¿cuánto temor nos falta en nosotros, no? Decimos ser cristianos, pero estamos conviviendo ahí con la pareja en vez de casarnos. Eso trae maldición. Eso trae maldición a los hijos que van a venir y a la familia que está a tu alrededor. Y hablo de muchos en general que conviven, pero todavía no dan el paso de casarse, ¿no? Y eso es bueno que lo hagamos, porque dice la palabra de Dios, si no, cásense, no se estén, no anden ahí quemándose. Es mejor casarse que estarse quemando, decía ahí el apóstol Pablo. Entonces, de la misma manera, hay mucho desorden en nuestras vidas, pero vivimos bajo nuestro propio entendimiento. Y lamentablemente luego, por nuestra culpa, como dice la palabra de Dios, blasfemamos el nombre de Dios. La gente hace que por nuestra culpa Dios sea blasfemado, es decir, hablen mal de Dios y se alejen prácticamente de Dios. Mira, en Juan 8:31, más allá del contexto en el cual también aquí habla el Señor a los judíos que creían en Él y decían ellos, no, nosotros somos de Abraham, y ahí el Señor les decía, no, ustedes, su padre no es Abraham, no es Dios. Y no vamos a entrar en tema, ya lo habíamos estudiado. Y dice acá en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿No te ha pasado que cuando dices la verdad hay más paz en tu corazón? Cuando eres sincero, hay menos carga, menos peso, pero cuando mentimos, cuando ocultamos, cuando engañamos, etcétera, va a haber más carga, más peso en nosotros. ¿Qué mejor es ser sincero? Aunque la gente nos tilde de que, wow, ¿en serio? Pero estamos siendo sinceros, estamos andando con la verdad. Hay más paz en el corazón, es decir, dejas ahí ya esas cargas que tienes. Pero cuando andamos en mentira, andamos en engaños, se está enseñoreando esa iniquidad en nuestras vidas, pues no nos va a ir nada bien, va a haber desorden. Y cuando hay desorden es porque nos hemos desviado de vivir conforme a la palabra de Dios. Si tienes un matrimonio en el cual tú dices, no, la mejor solución es el divorcio, no, ¿sabes qué? Hay que agotar todos los recursos, hasta pedir ayuda. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a la palabra de Dios, porque el tomar esas decisiones es en contrario a la palabra de Dios. Y debemos nosotros en este tiempo pedir a Dios que Él ordene nuestros pasos con su palabra, ¿ok? Con su palabra. Debemos diagnosticarnos cuando hay un desorden en nuestras vidas y poder nosotros vivir conforme a la palabra de Dios, ¿ok? ¿Quieres vivir vida realmente en prosperidad? En todo sentido te hablo, porque aún la palabra de Dios dice, no te desvíes ni izquierda ni derecha. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Entonces andemos conforme a la palabra de Dios y que Dios ordene nuestros pasos con su palabra. Lo poco que saben muchas personas de la palabra de Dios, lo ponen en práctica, viven la verdad. Dice ahí, conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, y la verdad os hará libres. Y en el contexto ahí te hablo, ¿no? Porque ahí le respondieron, no, ¿de qué vamos a ser libres si no somos esclavos? Pero lamentablemente estaban siendo esclavos de muchas cosas que ellos hacían. Y ya tú lo sabes bien, ¿ok? Pero, ¿quién es la verdad? Cristo. Lo poco que sabes, debes ponerlo en práctica. Y hay muchos que viven vidas en paz, vidas prósperas en todo sentido, porque lo poco que saben, aún sin conocer todavía el reino de Dios, sin entrar en el reino de Dios, lo ponen en práctica porque saben lo que es correcto. Hay temor de Dios. Dice la palabra que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué interesante, ¿verdad? El Señor no quiere religiosos. El Señor no es religión. El Señor vino a salvar a todos y todos somos, quiere que seamos hijos para Él. Amén. Pero debemos nosotros hacer todo conforme a la palabra de Dios, que el Señor ordene nuestros pasos. Quiero terminar con lo que habíamos visto días anteriores, en lo que pasó con Saúl y Jonatán, ¿no? Aquella guerra, batalla con los filisteos. ¿Tú quieres ganar batallas?
yo también las quiero ganar, muchas batallas espirituales, quiero vencerlas, quiero ganarlas. ¿Y sabes cómo las podemos ganar? Cuando nosotros estamos comidos bien, cuando estamos nutridos. ¿Por qué? Porque Saúl no les prohibió comer en un tiempo de batalla, de guerra. Y dice la palabra que por haberles prohibido, tanta hambre tenían los soldados, que eso los llevó a pecar, a que puedan comer carne con sangre, que eso era lo que la ley le prohibía a ellos, ¿verdad? Ahora bien, si tú quieres ganar batallas, tenemos que comer, tenemos que ser nutridos, pero qué triste que menospreciemos todo mensaje, toda enseñanza, toda palabra que sale de la boca de Dios. Menospreciamos, no la escuchamos, no lo guardamos en nuestro corazón y cuando viene la prueba, cuando viene la batalla, la adversidad, no estamos nosotros bien nutridos, no hemos escuchado la palabra, no hemos puesto en práctica, no lo hemos vivido, nos ha hecho rema en nuestras vidas para poder vivirla y para ganar esa batalla. Entonces, prácticamente vamos a ser derrotados porque no estamos comiendo bien. Y eso es la tarea de todo aquel que enseña o que pastorea, de poder dar pastos. Por eso la palabra de Dios dice, no, en delicados pastos los haré descansar. El Señor es quien trae los pastos verdes. Pero si nosotros no escuchamos, no nos alimentamos y no vivimos en el Espíritu, nuestra vida va a ser bien difícil. Porque cuando uno vive en la carne, pues la vida le resulta difícil, pero cuando uno vive en el Espíritu, la vida va a resultar fácil, porque hay paz, porque estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Y es lo que el Señor quiere en este tiempo, que nuestros pasos sean ordenados por Dios. Eso dice también un salmo, ¿verdad? El Señor ordena los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Así que nosotros pidamos al Señor, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué se enseñoreó en Pedro? Sus emociones. Porque ahí cuando el Señor le decía, ¿me amas? Ahí también hay palabras hebreas también que hacen mención a que solamente Pedro sentía un aprecio, ¿no? Pero también había debilidad en Pedro. También espiritualmente se puede interpretar y discernir esto, que había debilidad y él también por esa debilidad no quiso reconocer y por eso lo negó al maestro. Pero sus emociones se apoderaron de él. Y el Señor que les dice, realmente tienes que amarme, pero comprometiéndote ahora. Si yo estoy muriendo por ti y he muerto por ti, es porque ahora tú tienes también que morir, renunciar también a tus deseos y a tus emociones. Si Jesucristo ha muerto por ti, nosotros también tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo, porque Él ya ha cargado esa cruz. Nosotros tenemos que renunciar también, crucificar nuestra carne con sus pasiones y sus deseos y seguir al Señor, que nada se enseñoree de nosotros, ninguna iniquidad, ningún pecado, ni las emociones, nada, porque eso va a hacer que nos desviemos y que en nuestras vidas no, nada nos va a salir bien, porque estamos viviendo en forma desordenada. Así que la respuesta a aquello que conversábamos con este hermano era vivir la verdad, porque ¿cómo se va a evitar tantas cosas dentro de la iglesia o en cristianos en general cuando realmente se vive a Cristo, se vive la verdad, renunciando a todo aquello que va en contra de la palabra de Dios? El Señor tiene que ordenar mis pasos, amén, para que yo ande conforme a la verdad, amén, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Caminemos en sinceridad, caminemos en verdad y evitarás muchos males. Haz bien las cosas, hagamos bien las cosas y evitaremos muchas aflicciones del alma. Haz bien lo que tengas que hacer conforme a la palabra de Dios y vivirás vidas tranquilas. Amado, decía Pablo a Gallo, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, que tengas salud, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, es decir, así como buscas, anhelas, sigues, sirves al Señor, así también quiero que seas prosperado en todo y tengas salud. Así que hay muchas respuestas a las preguntas que nos podemos haber hecho, nos estamos haciendo, si realmente andamos conforme a la verdad y nuestros pasos son ordenados por la palabra de Dios, pues ten por cierto que vamos a vivir vidas realmente prósperas en todo sentido. Amén. Así que te animo a que podamos orar.
Bendito Señor, Padre bueno, gracias por este tiempo, por este pequeño estudio, Señor. Quizás, Señor amado, 5 o unas cuantas palabras, Padre, pero con entendimiento y con sencillez, Padre. Realmente en este tiempo ayúdanos, Padre, a ordenar, Señor, que tú ordenes nuestros pasos con tu palabra, Señor, que nada se enseñore de nosotros, ninguna iniquidad, ningún pecado, Padre, todo aquello que está en contra, Señor, de ti, de tu propósito, de tu deseo, de tu voluntad, que vivamos vidas ordenadas y cuando haya desorden en nuestras vidas, Señor, reflexionemos, Padre, porque hay algo, Señor amado, que el Señor ha hecho que se haga una ruptura, Señor, o nos hemos separado de ti, mi Dios. Ayúdanos a volver, Padre, Señor bendito. Y este tiempo, ayúdanos a agradarte, Padre, caminar conforme tú quieres que lo hagamos, dando buen testimonio en todo sentido, andar con la verdad, Padre, porque la verdad nos hace libres, Señor amado. También aplicando, Señor, en nuestras áreas de nuestras vidas. Te entrego nuestras vidas en tus manos y todo aquel que también ha apartado tiempo de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga mucho.